Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender cómo se construye una cubierta curva. Para ello, en base a mi experiencia, lo que tenemos que tener en cuenta es en primer lugar que exista un estudio bien realizado de la cubierta. Porque en un principio tenemos que tener muy claro que los armados y la estructuración de la cubierta esté en base al estudio y realmente de acuerdo a lo que se va a construir. Porque muchas de las veces cuando nosotros vamos a construir nos encontramos con una realidad diferente a lo que se encuentra en el estudio. En el estudio nos indica unos puntos que nosotros tenemos que colocar en el terreno. Una vez que colocamos en el terreno, resulta que el terreno ha sido más pequeño, el terreno ha sido un poco más grande y no nos enmarca la cubierta dentro de lo que está contemplado en lo que son los planos y en el proyecto o en el estudio realizado. Entonces, primero nosotros lo que tenemos que hacer es verificar que tanto las medidas y todo lo que consta en los planos esté de acuerdo a lo que se encuentra en el terreno. ¿Y cómo se logra esto? Se logra en primer lugar haciendo un pequeño replanteo o lo que se encuentra en los planos, ubicarlo en el terreno. Una vez que ubicamos en el terreno, nosotros podemos continuar con la siguiente fase. La siguiente fase consiste en lo que es evaluar el presupuesto. A nosotros, cuando nos contrata una entidad pública, una entidad privada o una persona particular, ellos previamente eso han realizado un estudio. Y lógicamente en este estudio ellos nos manifiestan un presupuesto. ¿Cuánto es el valor que le va a costar esa cubierta? Entonces, para sacar ese valor, ellos hacen una esquematización de cada uno de los rubros. ¿Qué es un rubro? Un rubro es una parte del presupuesto donde tú dices el valor del acero, por decirte, vale $2, el valor de lo que es una columna de hormigón vale $200, y lo que es en volumen, y así van sacando cada una de las partes de la estructura, en este caso de la cubierta curva, para luego obtener un valor, un presupuesto final. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es verificar que todos los ítems que constan en el presupuesto estén acorde a lo que nosotros vamos a construir. Entonces, muy bien, nosotros tenemos nuestro presupuesto del estudio y tenemos ahora los planos también elaborados del estudio. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta y tenemos que verificar que todos los rubros que constan en el presupuesto estén acorde a lo que está en los planos. Es una base fundamental, porque nosotros cuando tenemos el presupuesto, nosotros ya vamos a construir y nos damos cuenta de que nos ha faltado un tubo de 110, una bajante, una caja de aguas lluvias. Y nosotros al momento le vamos a informar al propietario, vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Te falta una caja. Esto va a incrementar lo que es el presupuesto final y al cliente o a la entidad pública o privada que nos contrató no les va a gustar. Entonces este análisis hay que realizarlo a priori para nosotros poder continuar y construir nuestra cubierta. Entonces, si nosotros ya hacemos un análisis de todo esto y verificamos que el presupuesto está acorde a esto, nosotros podemos continuar a la fase constructiva. Y muchas veces ha sucedido que al momento de nosotros saltarnos este tema, de no tomar en cuenta el presupuesto y las cantidades de obra que se obtienen de los planos, vamos a construir y ha faltado algo. Y cuando falta algo, ahí vienen los problemas, no existen los recursos. Entonces nuestro cliente nos manifiesta que, ¿qué pasó? En una cubierta reciente que yo construí, de lo que es una cubierta circular, cuando fuimos a replantear la cubierta en la zona de una cancha, justamente fuimos a replantear y no nos daba los plintos en donde va la cubierta. Nos faltaba área, nos quedaba la cubierta en el centro de la cancha. Entonces esto no puede suceder. Entonces nosotros lo que primero tenemos que hacer es ampliar esa cubierta para que pueda tapar toda la cancha, que es el fin que buscaba, en nuestro caso, nuestro cliente, que necesitaba cubrir toda la cancha para que la cubierta subsane y evite que se llene de agua la cancha. Entonces, tocamos ampliar, hacer un rediseño con un calculista que siempre se recomienda que lo realice
un ingeniero estructural, porque no solamente es de cambiar medidas y ampliar. No, tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, y para eso están los ingenieros capacitados, ingenieros estructurales técnicos que saben manejar este tipo de temas, y que nosotros podemos con esto manejar un nuevo presupuesto para poder ir y construir la cubierta. Muy bien, luego dentro del proceso constructivo, entonces, una vez que tenemos el plano, el estudio bien elaborado, podemos continuar con el presupuesto ya finalizado, nos vamos al proceso constructivo. Nuestro presupuesto está enmarcado por lo general en algunos ítems. El primer ítem es el movimiento de tierras. Dentro de este movimiento de tierras, una vez que ya realizamos el replanteo, pues nosotros hacemos las excavaciones en el lugar. Una vez que excavamos todo esto, nosotros vamos a revisar de acuerdo al plano estructural que nos da el estudio previo, y vamos a replantear todo lo que son las columnas. Todo lo que son las columnas al momento de excavar. Siempre hay que tomar en cuenta que el suelo que se realizó pues previamente en la fase de estudio es un estudio de suelo que esté realmente enmarcado dentro de ese estudio, porque muchas de las veces los estudios de suelos se los realiza en un punto, y a veces cambian en diferentes sectores, como son áreas grandes, canchas grandes. Entonces no es lo mismo hacer un estudio de suelos en cada uno de los puntos. Entonces hay que determinar al momento de excavar que efectivamente el suelo esté realmente acorde a la calicata o al punto que se obtuvo el estudio de suelos. Entonces excavamos hasta un lugar firme, de acuerdo al plano que nos puede manifestar. En la cubierta que se construyó, una cimentación estaba a 1,80, se coloca un material de mejoramiento de unos 30 centímetros, y sobre eso se va armando lo que es la parrilla. Se coloca la parrilla con las varillas de acuerdo al armado estructural. Una vez que colocamos nosotros la parrilla, fundimos todo lo que es el plinto para continuar el armado. Para continuar el armado de lo que es el enano de hormigón. Es donde se va a colocar las placas de acero, porque esta estructura es curva y sus columnas también son de acero. Entonces estas columnas de acero van soldadas en unas placas de acero estructural, y estas van ancladas hacia los enanos de hormigón para que la estructura curva se sostenga. Entonces, una vez que realizamos los enanos de hormigón, en estos enanos de hormigón dejamos ya fundiendo la estructuración de lo que es la placa. En esta placa tenemos que tener muy en cuenta, eso sí, les voy a decir muy claro que hay que tener muy en cuenta de que estas placas, todas las placas estén a nivel, porque una vez que estas estén bien colocadas y bien niveladas, será la base fundamental para colocar nuestros pilares de acero. Estos pilares y toda la estructura y todo el acero estructural que se va a emplear debe estar colocado con un fondo, y luego de esto va una pintura anticorrosiva especial para este tipo de estructuras que van a estar en la intemperie. Entonces, ya que tenemos que proteger la estructura, porque tenemos que garantizar nuestro trabajo, es fundamental garantizar nuestro trabajo para que dure, y también para que refleje que nosotros hacemos unas construcciones eficientes, y también que satisfagan las necesidades de nuestro, en este caso de la entidad pública, de la entidad privada o de la persona particular que nos contrató. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos niveladas las placas, arrancamos lo que es el trazado de la estructura. Por lo general, esta cubierta curva que nosotros construimos fue en una cancha plana. Entonces, lo más óptimo que se realizó fue la estructura, plasmarla en la base de la plancha de la cancha. Entonces, con una tiza blanca se la trazó a toda la estructura en la cancha, con todas las medidas de acuerdo al plano. Y una vez que se cortó toda la estructura, se la realizó por partes. Una parte son lo que son las columnas de acero con sus armados, la otra parte es la otra columna de acero, y la otra parte es la estructura.
Para montar la estructura nosotros tenemos dos partes para hacerlo, de dos formas. La primera forma es una forma que yo no recomiendo, pero también la elaboran, es utilizar andamios, y en la parte superior de andamios, a través de un elemento, se va alzando la estructura manualmente con peones, con maestros y toda la cosa. Ese procedimiento general yo no lo recomiendo. Yo monto la estructura con una grúa, que es para montar este tipo de estructuras, es más seguro, es un poquito más costoso, pero en cambio tú garantizas que tu trabajo y también que las personas que te rodean, estén seguras, porque la grúa levanta toda la estructura hacia la parte superior. Acá tenemos nosotros las dos columnas, y la curva de la estructura la levanta la grúa y la podemos soldar en ambas esquinas. Entonces el procedimiento es así: colocamos todas las columnas alineadas en este sector y en este sector de la cubierta curva. Una vez que están alineadas lo que son estas columnas, el arco nosotros lo alzamos con la grúa, y en un lado con arneses la estructura, el maestro soldador va moviendo y va colocando, porque la estructura en el aire es un poco más fácil de manipular, más fácil de mover. Entonces la colocamos en un extremo, le colocamos unos puntos de suelda en la estructura para que al momento del otro lado lo nivelemos. Le colocamos el punto de suelda y colocamos nivel tanto lateral como el nivel vertical, para que la estructura y el arco quede bien nivelado. Eso es fundamental. Entonces, una vez que ya está bien nivelado, en ambos lados la resoldamos, y la soldamos muy bien con un buen cordón. No olvidar que existe un tipo de electrodo especial para cada una de las soldaduras, para cada espesor en milímetros de la estructura. Tanto es así que hay un límite para estructuras hasta 2, 3 milímetros, de 4 y 5 existe otro límite. Entonces existe un tipo de electrodo especial para cada uno de esos. Pero esto lo da el plano estructural, el técnico estructural adecuado. Una vez que ya soldamos nosotros toda la estructura, en el suelo, que ya la tenemos bien armada y bien soldada, tenemos que pintarla muy bien. Porque proteger una estructura de acero para que esté a la intemperie es fundamental, porque la estructura tiene que quedar bien protegida para que dure en el tiempo. Ahora, muy bien, nosotros tenemos las columnas montadas. Nuestra grúa ha montado el arco de la estructura formada de nuestra cercha, que es circular. Tenemos montadas todas las estructuras, pintadas, protegidas muy bien. Ahora el techo. Muchas de las veces, por desconocimiento práctico de todos nosotros, la estructura curva no es tan fácil, pero tampoco es tan complicado conseguirla. Para nosotros montar lo que es la estructura, las hojas del techo, como lo quieran llamar ustedes, existen empresas que uno envía el plano del estudio elaborado para que ellos hagan un esquema sistemático de cómo montar la estructura. Si nosotros tenemos el arco acá y el largo que nosotros tenemos en la estructura, ellos nos hacen un armado de cuántas hojas van por este sector, cuántas hojas van por este sector y cuántas hojas van en el centro de la estructura. Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos enumerado cada una de las hojas, y esas se las realiza prefabricadas, se las elabora en la empresa nos envía a nosotros y nosotros solo lo montamos. Es mucho más fácil trabajar de esa manera con algo que ya es prefabricado de acuerdo a las necesidades de la cubierta, antes de que estar colocando nosotros estructura plana y hacerle los giros correspondientes. Entonces, eso es una forma óptima de trabajar, porque estos ya vienen prefabricadas, y para estructuras grandes hay que trabajar de esa manera, porque estas estructuras son estructuras de canchas, son cubiertas de canchas grandes que satisfacen una área sumamente grande. No es como una casa pequeña en donde tú vas a cubrir algo muy pequeño y que realmente no es tan complicado como una estructura grande. En sí, todo esto que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de montar una estructura curva. Esta estructura no tiene algunas complejidades, pero tampoco es difícil. Este tipo de cubiertas las vemos muy a menudo en todo lo que es
en las canchas, en complejos, centros deportivos y este tipo de cubiertas. Y este sería el procedimiento para realizar este tipo de obras. Una vez que nosotros montamos y ya tenemos toda la estructura lista, no olvidar que en la cubierta nosotros tenemos que dejar unas ciertas hojas que es policarbonato transparente para ayudar a la iluminación hacia la parte interna, y también que la curvatura debe ser la adecuada. Esto en lo que tiene que ver a una cubierta curva, en términos generales de esa manera se la realiza, en los ítems que se considera, y es muy importante considerarlos, y continuaremos en cosas que a ustedes también les llame mucho la atención. Ustedes también pueden preguntarme acerca de cómo es cada uno de los procesos constructivos, fases de presupuestos, cómo se realizará un estudio de suelos y ese tipo de cosas que influyen en este tipo de obras. Porque nosotros las obras tenemos que hacerlas de una forma técnica para que la construcción al final sea una construcción eficiente y de calidad. Muchas gracias.